Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en la solemnidad de San José, esposo de la Madre del Señor, de la Madre de Dios. Y por si usted no sabía, de San José hay varios dogmas. Algunos se regalan las vestiduras y dicen, no, pero ¿cómo es posible? Sí, todos los dogmas de San José van vinculados, así usted no lo quiera, a la Santísima Virgen María, de forma sistemática. Los dogmas de San José están directamente vinculados y directamente proporcionados a la Madre del Señor. Y uno de esos dogmas de la virginidad perpetua de María, de forma el esposo castísimo San José, que algunos pues se regalan las vestiduras. Y si usted hoy quiere saber qué opina la dogmática, y vuelvo y digo, esto no es una clase de dogmática, ¿no? Ni de mariología. Sencillamente es una reflexión a la luz del magisterio de la Iglesia. Pero si usted quiere saber lo que la dogmática alcanza a percibir con respecto a la Sagrada Escritura, en temas con respecto a quién era José, y cómo la teología dogmática lo empieza a describir, no me voy a meter tanto en la dogmática, pero sí lo que la dogmática en su descripción, como un brochazo, describe de José. Sobre el versículo 19b, ahí me voy a quedar, del capítulo 1 de Mateo. Acordémonos que Mateo está escrito totalmente en arameo, y por eso es bastante complejo la descripción. Sin embargo, vamos a tratar de acercarnos mucho más a lo que es el contexto judío del primer siglo de Jesús, que con respecto a Mateo, que lo está escribiendo y lo está exponiendo, para que no haya ningún tipo de alteración. Bueno, antes de eso, vamos a tomar ese fragmento donde dice perfectamente: José era un hombre justo, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto en arameo, pues obviamente está diciendo Yosef Gabrakena. No lo vamos a meditar todavía, porque quiero hacer un preámbulo. Primeramente, pues desde el siglo XV ya se había instituido la fiesta de San José, sobre el 19 de marzo. Sobre el año 1621, pues obviamente se fija como fiesta de precepto, y su santidad Pío IX, sobre el año 1847, lo nombra patrono de la Iglesia Universal, su santidad Pío IX. En especial lo que se refiere a José, es un santo bastante desconocido, a pesar de lo magno que es, a pesar de la grandeza que es muy humilde. Bueno, como siempre, toda la gloria es para Cristo, para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y San José es el gran custodio, y en la tradición de la Iglesia muchos dicen que es el padre putativo. No, en la tradición de la Iglesia se habla como el padre nutricio, como le dice acá perfectamente en estas acciones sistemáticas de la teología, el padre nutricio. Y me refiero también a su santidad Benedicto, con respecto a recogiendo la tradición, y así usted se rasgue las vestiduras. San José, el padre nutricio del sumo y eterno sacerdote, él escribió un libro en la parte dogmática que obviamente dice qué cosa es el cristianesimo, su santidad Benedicto. Bueno, está en italiano y dice Termini di teologia dogmatica. Bueno, la cuestión dogmática de la Iglesia, y refiere a San José como el padre del sumo sacerdote. Es impresionante. Mire cómo dice de esta forma: stare davanti a lui servirlo, estar delante de él y servirlo, a Jesucristo. Lo sirvió él como padre nutricio. Jesucristo, come il vero sommo sacerdote del mundo, ha conferito a queste parole una profondità prima inimmaginabile. Egli, che come figlio era del Signore, él sabía que el Hijo era del Señor, ha voluto diventare quello di servizio di Dio che la visione del libro del profeta Isaías aveva previsto. O sea, todo con respecto a la visión del profeta Isaías. Ha voluto era il servizio di tutti. O sea, todo lo que hacía San José era el servicio del sumo sacerdote, Cristo Jesús, pero también al servicio de todos. Por eso su santidad Pío IX lo nombra patrón de la Iglesia Universal en 1847.
Y hay una cosa importante que me llama la atención. Dice, la sua elevazione è la croce, è la discesa più profonda e come amore spinto, sino la fine e al contempo il culmine della stessa la vera elevazione dell'uomo. O sea que aquí lo que está diciendo es que San José sabía muy bien la misión para la cual venía su hijo como sumo y eterno sacerdote, y por la cual él también estaba directamente vinculado, como dice en griego el tectón y también obviamente en arameo, que quiere decir el hacedor de las cosas, que al mismo tiempo es el hacedor de la cruz. No lo digo yo, lo dice el magisterio de la iglesia, al mismo tiempo algunas ciertas revelaciones privadas de algunos santos. Pero en cuestión de teología dogmática, el hacedor, o sea, fue el que hizo la cruz para que su mismo hijo muriera ahí. O sea, su hijo, obviamente no carnal, sino obviamente el protector, el custodio del Hijo de Dios, como dice acá el texto dogmático. Sí a la suta que mata, como dice y termina este fragmento que me gusta mucho, Ecomi, mándame, Signore. La palabra de San José, he aquí, Señor, mándame a mí. Bueno, y sigue obviamente bellísimo, dice la predicación de Jesús, bueno, con respecto a lo que había escuchado también de San José, la predicación de él, y al mismo tiempo dice en la lettera, bueno, ebrei hanno la medesima intenzione, vale dire mostrare a Jesús como el vero sumo sacerdote de la nueva alianza. Bueno, la nueva alianza que parte también con José. Es impresionante lo que habla su santidad Benedicto. Dice, vorrei limitarmi soli a ver si ti stessi, bueno, 17 y 18, que mi colpiron en particular de la vigilia de la mía, bueno, está hablando él también de la ordenación sacerdotal de él. Y al mismo tiempo dice, recitar como tal, consacrili, santificali nella verità. O sea, si usted quiere vivirle en la verdad, conságrele a San José para que usted viva en la verdad. Dice, la tua parola è verità. Come tu mandato en el mundo, bueno. Ahí como continúa, dice que usted, si usted quiere vivir en la verdad, consagre su vida a San José para que San José le enseñe a vivir en la verdad. Palabras de su santidad Benedicto XVI en su libro ¿Qué cosa es el cristianismo? En la parte que dice Termini di teología dogmática. Bueno, ya con este preámbulo de su santidad Benedicto XVI, recogiendo el sentir de la tradición de la iglesia, pues no me queda nada más sino que exponer el evangelio para que usted se dé cuenta. Vuelvo y repito, los dogmas de San José están directamente vinculados con los dogmas de la Madre del Señor. Así usted se rasgue las vestiduras, hay dogmas de San José. Bueno, el versículo 19, como vuelvo y digo, San José, un hombre justo. Y resulta que Mateo en arameo no escribe la denominación Adamach ni Nasha, para que quiere decir para hombre. Él escribe una denominación de hombre que es Gabraj, y le agrega pues obviamente el sustantivo, que al mismo tiempo es un verbo, pero que al mismo tiempo es un adjetivo que se llama Kenach. Y resulta que ese Gabraj Kenach, si usted lo vincula, o sea, si usted no le hace una separación, porque aquí en el texto dice Yosef Gabraj Kenach, o sea, no está separado, está unido por los caracteres aramaicos, pues le cuento que eso hace complejo la traducción. Y entonces nos pone, nos pone a direccionar lo que está queriendo expresar Mateo, que como testigo ocular fue obviamente testigo, valga la redundancia, del acontecer de José. José quiere decir el agregado, Joseph, el agregado. Pero al mismo tiempo, Gabraj Kenach quiere decir entonces que era un hombre sin tacha, pero que en el lenguaje arameo, Gabraj Kenach quiere decir que sobre él residía la fuerza de Dios, el vigor de Dios, la potencia de Dios, para que entonces el pecado no lo arrastrara, para que ningún pecado lo arrastrara. Es decir, tenía la potencia de Dios, la fuerza de Dios, la autoridad de Dios, para que entonces ningún espíritu inmundo, ningún pecado, ni pecado ni de irascibilidad, ni de concupiscibilidad, ni de concupiscencia, ni de irascibilidad, tocara su cuerpo, porque tenía la potestad de Dios. Por tanto, era un hombre que hacía parte de Dios en cuanto a su autoridad y su potestad. Por eso Mateo lo toca Gabraj Kenach. No dice ni Adam ni Nasha, términos para hombres, sino Gabraj Kenach, o sea, Joseph Gabraj Kenach. O sea, era prácticamente la misma autoridad de Dios Padre reflejada en ese hombre. De forma que como era la misma autoridad de ese hombre y el pecado no podía sacudirlo,
porque tenía la potestad de Dios, pues entonces él ahí podría cumplir perfectamente la voluntad de Dios, de no tocar ni siquiera tener un mal pensamiento, ni siquiera o sea, de tener una mala acción, y por el contrario, estar siempre sumergido en el temor de Dios. Por eso algunos teólogos, yo le digo así como muy jocosamente, algunos teologuitos que dicen por ahí que San José pues obviamente dudó de la virginidad de María, pues les cuento que no, debido a esta acción exegética de Mateo y lo que uno ve en dogmática con respecto a San José, pues no puede haber ninguna duda de San José, sino sencillamente cómo él va a responder al plan de Dios, cómo él va a responder a semejante dignidad y sobre todo semejante responsabilidad, que es salvaguardar la vida del mismo Dios hecho hombre y de su Madre Santísima. Entonces, esas ideas que por ahí vienen vagas diciendo que San José, y sobre todo que denigran de la Madre del Señor, pues vaya y confiese por blasfemia, porque eso es una blasfemia. Usted está haciendo blasfemia y usted se puede condenar por blasfemo. O sea, usted se parece, pues todos somos fariseos, pero usted parece esos fariseos que se rasgan las vestiduras y dicen que no, que ellos son portadores de la verdad. No son portadores de la verdad, porque aquí lo está diciendo el texto del Evangelio. Dios los bendiga. Me quedo solamente con eso. O sea, por eso San José es un hombre justo, cabraj, kenaj, o sea, la autoridad, la potestad de Dios estaba con él, de forma que ninguna acción del pecado podía sacudirlo, porque tenía la potestad de Dios. O sea, en todo su ser humano, de hombre, gozaba de la potestad y de la autoridad de Dios. Por eso es conocido como el terror de los demonios. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Padre nutricio de Jesús, esposo castísimo, ni un mal pensamiento, ni una mala acción, todo siempre con respecto a la voluntad de Dios. Y lo que sí tenía era ese famoso, porque aquí dice el temor de Dios. Obviamente tenía el temor, dice no tengas temor, le dice el ángel, pero obviamente en el sueño, no tengas temor. Pero ese temor es el irat, que quiere decir, ¿cómo yo voy a responderle a Dios ante tan gran responsabilidad? No es porque, vuelvo y repito, no es porque dude de la virginidad de María, es porque él dice, ¿cómo yo voy a responderle a Dios ante tremenda responsabilidad? O sea, me siento indigno de poder responderle ante tremenda gravedad de lo que es proteger al Hijo de Dios y a su Madre Santísima. Entonces, no se dejen creer de cuentos y miren, esto lo dice la tradición de la Iglesia. Por tanto, hay que tener en cuenta lo que se refiere a la tradición, y más su Santidad Benedicto, que recoge el pensamiento agustino, obviamente el pensamiento platónico, del platonismo, y lo desarrolla perfectamente con respecto a ciertas virtudes y categorías que también se reflejan en la vida de San José. Dios los bendiga, indispensable. Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad, confesión, Santo Via Crucis. No se dejen confundir. La Madre del Señor nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleva entre su inmaculado corazón, y usted hoy pídale a San José que de verdad le regale la gracia de que Él sea su patrono, y que así como dice el texto sagrado, o sea, Gabra Kenah, ese hombre que porta con la potestad la autoridad de Dios, esté a su lado para que esa potestad, autoridad de Dios, lo defienda de todo pecado, así como el pecado no pudo a él someterlo, porque tenía la potestad de Dios. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María Reina la Paz, ruega por nosotros. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios los bendiga, no se dejen confundir. Dios los bendiga, que estén muy bien.